Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos, como siempre, recibiendo las buenas orientaciones que le traemos a través de tu programa Decisiones RD, desde República Dominicana para todas las diásporas que se encuentran siempre en sintonía con este prestigioso programa. Aquí también los dominicanos, a través de señal, Canal 34, Señal de Vida, sintonizan cada día este programa, que no se lo pierden, porque le encantan los comentarios y los análisis que hacemos, porque aquí no callamos verdades. Como siempre, mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo. Mi hermano Darío. Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana. Y a toda la diáspora que está siempre conectado con su programa Decisiones RD con Darío Paredes y Domingo Herrera. Y a toda nuestra gente de El Salvador a través del canal 34, Señal de Vida, el canal de Dios. Así es. Y la ley de extinción sí. Puede ser que afecte a algunos legisladores. Bueno, Ay, mi madre. ay, mi madre. A mí me gustaría que me explicaran cómo es eso. Es un caso. Domingo, hoy tenemos una transmisión en vivo desde Europa, porque los europeos, los dominicanos que se encuentran allá en Europa, no se pierden este programa. En unos minutos conectamos desde Europa en vivo con la doctora Jenny Guzmán. A partir de hoy tendrán semana tras semana una cápsula de salud desde Europa en vivo vía Zoom. Más tarde vamos a conectar con ella para que ustedes se orienten y se alimenten de las buenas orientaciones a través de esta cápsula de salud que semana tras semana a partir de hoy estará aquí siempre con nosotros. Domingo, hoy está de fiesta de cumpleaños la primera dama, Raquel Albaje. Hoy está de fiesta de cumpleaños, ahí está la celebración del presidente, ahí te ven la motivación de ella. Ella dice, ¿cuántos mensajes bonitos he recibido en este día de mi cumpleaños? Gracias, muchas gracias a todos por sus buenos deseos. El mejor regalo que he recibido hoy es la oportunidad de servirle con pasión. Vamos a escuchar, ver la motivación del presidente Luis Abinader con esta sorpresa que le dio a su esposa. Vamos a ver. Ahí está la primera dama, Raquel Albaje, disfrutando de su fiesta de cumpleaños. Eso es ya en la ciudad de Nueva York, que están todos ellos. Tú sabes que justamente el presidente hoy está allá muy motivado y quiero informarle a todos que el presidente en el día de hoy ante la ONU expresará ciertos puntos que va a tratar allá en la ONU. Hoy el presidente realmente dice lo siguiente, aquí hay un escrito, dice aquí, Luis Abinader hablará hoy en la crisis de Haití, en la Asamblea de la ONU. También abordará los problemas de la pandemia y el cambio climático. El presidente Luis Abinader hablará hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se desarrolla en Nueva York, y entre los temas que abordará figura la crisis haitiana, así como la pandemia del COVID-19, cambio climático y los endeudamientos. De igual manera, el mandatario dominicano mencionará las medidas que tomó el gobierno para relanzar la economía afectada por la pandemia. Eso es en el día de hoy que el presidente justamente hablará ante la ONU allá en la ciudad de Nueva York, Domingo. Sí, después de darle ese grandioso abrazo a su esposa Raquel, felicitándola en su cumpleaños, pues hoy el presidente pasará revista de todo lo que ha hecho durante la pandemia en la República Dominicana. Algunos han sido críticos del presidente y otros, como nosotros, que apoyamos la medida, todo lo que ha hecho, porque gracias a Dios en materia de lo que es la pandemia en la República Dominicana ya eso casi está doblando la curva hacia abajo. Nosotros los dominicanos debemos de sentirnos orgullosos por lo que hizo el presidente con antelación, pagó las vacunas y las que llegaron y finalmente se vacunó el 75% del pueblo dominicano y hoy en día
podemos casi darnos un abrazo, aunque con mascarilla. Así es. Tú sabes que el presidente continúa su recorrido en la ciudad de Nueva York. Yo quiero que ustedes vean este video, este recorrido que ha hecho durante esta visita en la ciudad de Nueva York, porque el presidente continúa viaje a Nueva York en la cátedra en Columbia University. Es decir, ahí visitó la Universidad de Columbia y expresó algunas palabras. Vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente y el recorrido que ha tenido en el transcurrir de este fin de semana en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver, señor director. Queremos reunirnos aquí para rendir tributo mediante esta exposición y todos juntos a la causa más noble que el hombre puede conquistar, la libertad. Somos los herederos de una memoria colectiva que debemos cuidar, pero sobre todo proteger como el legado más preciado para las futuras generaciones, nuestra libertad y nuestra democracia. Eso es la República Dominicana. Esta es nuestra gran nación y esa es la que se refleja en esta exposición. Ahí vieron al presidente Luis Abinader en la ciudad de Nueva York, en su recorrido que ha obtenido, que ha realizado en este fin de semana. Y de verdad queremos felicitar a Luis porque fue a buscar soluciones en este tipo de encuentros y acuerdos que ha realizado este fin de semana. Justamente en el día de hoy hablará ante la ONU Domingo. La libertad es algo grande y seremos libres cuando sea erradicada todos esos males que tenemos en la República Dominicana. La libertad, tendremos libertad con un presidente que está en contra de la corrupción. Cuando sea erradicada la corrupción, entonces seremos libres. Y eso significa que vamos en camino de la libertad. Así es, así es. Domingo, tú sabes que quiero informarle a todos los dominicanos que hay un sistema climático en la República Dominicana. Realmente aquí, atención país, alerta en 5 provincias por tormenta Peter. Ahí está, el COE colocó en alerta verde a las provincias Monseñor Noel, La Vega, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. La institución justificó su decisión ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Argumentó que la decisión se tomó de acuerdo al boletín meteorológico de este martes de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAME. En el informe, la ONAME establece que durante este martes se espera un incremento notable, eso fue en el día de ayer, pero continuará en las precipitaciones sobre el país. Van a haber muchas precipitaciones sobre el país desde ayer. Ya se ha sentido en diferentes provincias debido a un flujo de viento del noroeste aportando bastante humedad y la incidencia de una vaguada que ambos son efectos indirectos de la tormenta tropical Peter. Sobre la trayectoria de la tormenta, esta pasará al norte de Puerto Rico sobre el Océano Atlántico, lo que indica es que ya la ONAME puso alerta verde estas 5 provincias porque entendemos de que vamos a sentir los efectos de esta tormenta Peter que justamente está pasando por Puerto Rico. Bueno, eso trae algo positivo porque esas tormentas siempre traen muchos aguaceros, sí, y el agua siempre llega en buen momento, más en estos tiempos de calor, que está haciendo mucho, pero mucho calor, pero a las personas que viven a la orilla de los ríos y arroyos tienen que tomar precauciones porque ustedes saben que cuando llueve mucho los ríos
crecen y pueden causar pérdidas humanas. Vamos a cuidarnos. Así es. Domingo, hay una situación que está pasando el bachatero Anthony Santos. Anthony Santos, justamente, el bachatero Anthony Santos no acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Y qué pasó con él? Alegando que citación fue irregular de parte de los querellantes. El bachatero Anthony Santos no acudió a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde fue citado en torno a una querella presentada en su contra por la presunta apropiación del tema Corazón de Piedra de Tatico Enrique y que tiene el nombre de la funda. El jurista Carlos Balcácer, quien representa al bachatero, dijo que él mismo no compareció ante el Departamento de Propiedad Intelectual debido a que la citación fue irregular por parte de los demandantes, Elba Chalijul Mejía y Julio García Reynoso, a través del abogado Warner Rodríguez Mancebo. Si fue irregular, no puede acudir. Ahora, si usted me hace una citación dentro del contexto de la ley, y que se vaya enmarcado a lo que usted me está solicitando en base a la demanda, yo acudo. Ahora, si hay irregularidad, en lo particular, yo no puedo acudir. ¿Es Domingo? Ahora bien, un hombre como Anthony Santos no se puede dar, no vamos a decir el lujo, sino de estar litigando por asuntos que se pueden resolver llamando a las partes y poniéndose de acuerdo, porque esas son sencilleces. ¿Me entiende? Usted ve si el otro tiene la razón y ponerse en la camisa del otro, porque si hay una demanda, porque se está hablando de Tatico Enrique. A lo mejor son las personas, los familiares de Tatico Enrique. No estoy diciendo que ellos tengan la razón. Lo que quiero decir, lo que quiero significar es que son cosas que se pueden resolver tras batidores y no poner a la figura de un artista como Anthony Santos en la palestra pública y que litigando por tontería. Por tontería. Yo creo que una conversación consensuada, exacto, creo que se le podía buscar la salida, pero no llegar a ese tren. Y más con un tremendo abogado como Carlos Balcácer, eso así, que es un ganador. Yo no vi ese proceso bien, yo no apoyando lo mal, pero lo irregular, nosotros no lo apoyamos. Busquen la manera de consensuar. Reúnanse con Anthony Santos. Ahora en irregular. Anthony Santos tiene solución inmediata. Si es dinero que ustedes quieren, él le da dinero. Él le da. Dígame que ustedes quieren, tengan. Pero no quieran chantajearlo. Es un chantaje. Así lo veo yo, Domingo. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial, Domingo. En breve regresamos desde Europa con la doctora Jenny Guzmán en vivo, vía Zoom, que traerá una cápsula de salud hablando de todos los temas, y ahí usted, a través de un contacto de un teléfono que yo sé que ya se lo va a dar, pueden solicitar estos tipos de medicamentos. Pero luego de esta pausa, en breve regresamos con la conexión desde Europa con la doctora Jenny Guzmán. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida
y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Continuamos con el toque de queda de todos los dominicanos, programa número 1 de todas las diásporas y los que están aquí también en República Dominicana. Domingo, la demencia. Hay muchas personas padeciendo de la demencia. Sí. Aquí el 8% dominicana mayor de 60 años padece de la demencia. Ahí en la República Dominicana se evidencia una tendencia hacia una población cada vez más envejecida. En los últimos 50 años la población mayor de 65 años ha pasado a ser de un 3% a un 6%. Y según datos de Trapoblación, tiene un 8% de la población mayor de 60 años con demencia, equivalente a unos 90,000 casos. Un reporte de la Asociación Mundial de Alzheimer presenta que la República Dominicana aumenta a 125,000 el número de casos de personas con demencia en el 2030 y 2040. En el 2050 también. El Ministerio de Salud Pública, con la participación de representantes de las Organizaciones Mundiales de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Dominicana de Alzheimer y familiares y cuidadores de pacientes con demencia, ha desarrollado el plan de respuesta a la demencia en la República Dominicana del 2020 al 2025. Es un plan que nosotros lo apoyamos, porque hay que cuidar a los envejecientes. Ya una persona cuando llega a los 60 años está padeciendo dentro de la población de la República Dominicana, ya va el 8% de la población general, que contamos aquí en la República Dominicana, que pasan de 60 años, sufren de demencia. Y hay que tener mucho cuidado. El Ministerio de Salud Pública ha creado un plan para buscar que esas personas ya que estén sufriendo de Alzheimer y demencia, es decir, que es lo mismo, ¿no? Sí, puedan buscar la manera de que el ministerio pueda cubrirle sus gastos y cuidarlo. ¿Qué produce eso? La demencia, el maltrato, no quieren que el señor haga nada, pero hay 10 formas de cómo uno mantenerse ya cuando entra
a ser un envejeciente, usted tiene que mantenerse como limpiando el jardín, lavando el carro, haciendo algo productivo. Pero la mayoría de los envejecientes muchas veces lo tienen en un cuarto allá atrás, solo, dentro de 4 paredes, no le dan amor, no le dan cariño, no lo sacan a pasear, lo mantienen ahí, ya no, que cuando viene a verlo choca un carro, pero si usted lo mantiene en el ejercicio, higienizando la mente, él puede sufrir, pero no entrar en una profundidad. Porque si tú quieres que una persona se mantenga activo, tú lo mantienes haciendo algo y dándole cariño y dándole amor, llevándolo al cine, ocúpale la mente en algo. Ocúpale la mente, ¿me entiendes? Que la gente se sienta productivo. Búsquenlo, analícenlo. Hay mucha gente que yo veo que a los envejecientes, usted tiene que quedarse ahí en la casa, y le hablan malísimo, y lo ponen en un cuarto allá atrás. Entonces esa gente se va yendo, porque la demencia es que tú vas en decadencia, olvidando, y cuando viene a ver no te recuerdas ni de ti mismo. Y muere muchas veces hasta por inanición, por falta de comida, porque no se recuerda que tiene que comer. Ayer justamente mi hijo Ricky Alexander me llama en la tarde, él está un poco retirado, yo estaba por ahí por la Pedro Livio, me dice, papi, mamá está, se siente mal, está mala. ¿Cómo va a ser? Yo llamo a mi mamá y automáticamente estaba mal. Arranqué de inmediato para allá. Ella estaba sola en la casa y me vi muy preocupado. Llegué en Boleúme, no sé en qué tiempo llegué, pero yo sé que llegué. Y gracias a Dios todo bien. Y hoy amaneció mi madre muy bien de salud. O sea, que ya mi madre está avanzada de edad. Sí. Hay que cuidarla. Pero ella se mantiene activa, porque ustedes la mantienen activa, la mantienen aquí, que vamos para acá, que vamos para allá, que vamos para un resort, que bien. Porque la soledad, señores, es un amigo que no está. Y dicen los profesionales de la conducta que una soledad extrema conduce a demencia. Así a esa gente que la soledad, sí hay que estar tranquilo un rato. Pero después, por eso los cubanos se mantienen semanal, hacen su frieta. Y tú ves, de 125 años, tú lo ves, claro, en rumba. ¿Me entiendes? Otra cosa también, que la gente, en los divorcios, que están solos, que la mujer está sola y que cree que estando sola ella está bien. Mentira, porque la unidad es lo que hace que la gente siga vigente. Así es. En estos momentos el señor director me hace señas de que tenemos la conexión con la doctora Jenny Guzmán desde Europa, España. En este preciso momento vamos a conectar directamente con ella para que ella le hable de salud, de cómo tienen que manejarse y cuidarse, y de un medicamento muy importante para que todos los dominicanos puedan adquirirlo. Vamos a conectar, señor director, con la doctora Jenny Guzmán. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, Domingo Herrera y Darío Paredes. Esta mañana, de todos los amigos televidentes, tengo el gusto de decirles que tengo una información importantísima para todos ustedes. Me encanta el nombre que tiene tu programa, Decisiones RD. ¿Por qué? Porque la vida se basa en decisiones, y actualmente estamos en una situación en que todo el mundo se está preocupando por cuidar de su salud, por tener mejores hábitos, cambiar los hábitos alimenticios, hacer un poco más de ejercicio, todo porque estamos viviendo momentos importantes que nos han demostrado que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para podernos mantener en salud. Y déjame decirte, estoy ahora mismo en Palma de Mallorca, en España, porque hace 3 días tuvimos aquí un lanzamiento, el lanzamiento de nuestro producto Inmunocal, que es un suplemento del cual les voy a hablar. Es un suplemento 1A con tecnología de punta, avanzadísimo, que va a restaurar todo lo que son tus células, va a fortalecer tu sistema inmunológico. Y de eso te quiero hablar hoy. Aquí estamos introduciendo a Inmunocal por la puerta grande a Europa. A través de Madrid iniciamos este gran proyecto para que se expanda en toda Europa. Pues te cuento,
nuestro producto estrella se llama Inmunocal, y el Inmunocal es un aminoácido que entra a nuestro cuerpo a través de los alimentos. Pero ¿qué sucede? Que actualmente nosotros no podemos obtener de manera normal de los alimentos este aminoácido que es cisteína, porque cuando cocinamos los alimentos se destruye, el calor destruye la cisteína. ¿Y qué es lo importante de este suplemento nuestro que se llama Inmunocal? Es un nutriente para nuestras células. ¿Qué hace? Que cuando tú lo ingieres, tu cuerpo lo absorbe y forma dentro de tus células una pequeña proteína. Escucha este nombre, importantísimo, glutatión. Tal vez es la primera vez que escuchas esta palabra, pero de ahora en adelante se te va a hacer más familiar, porque el glutatión es una proteína indispensable para mantener la salud y mantenernos vivos. Así como el aire y como el agua, el glutatión es indispensable para nuestra salud. Y este Inmunocal, ¿qué hace? Pues eleva los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que haga las funciones que este tiene. Y sus funciones principales, te voy a mencionar 4 de ellas, pero tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Pero las 4 principales son: primero, que fortalece nuestro sistema inmunológico. Ustedes saben que el sistema inmunológico es importantísimo, que cuando una persona se enferma mucho uno dice, que tiene las defensas bajitas. Pues, ¿qué hace el Inmunocal? Pues regula tu sistema inmunológico. Lo va a subir si está muy bajo y lo va a bajar y lo va a regular si está muy alto, como ocurre en las enfermedades autoinmunes que atacan nuestra propia célula, porque el sistema inmunológico está descontrolado. Pues, ¿qué hace el glutatión? Lo controla. ¿Qué sucede? La otra función de él es desintoxicador. El glutatión es la molécula que se encarga de desintoxicar nuestro cuerpo de todas esas sustancias tóxicas a las que nos exponemos diariamente. Y sabemos que vivimos en un mundo contaminado por todas partes. Ya ahora con todo lo que son los aparatos electromagnéticos, todo el smog que hay en el ambiente, y todo eso se acumula en nuestras células. Pues el glutatión se encarga de eliminar todas esas células, todo ese tóxico de nuestro cuerpo, lo vierte hacia la sangre y lo eliminamos por la orina y por las heces, que eso es algo sumamente importante. También actúa como quelante. O sea, los quelantes son los que ayudan a nuestro cuerpo a eliminar los metales pesados que están causando muchas, se están asociando a todo lo que son las enfermedades mentales, a la demencia, a la pérdida de la memoria, el autismo, Alzheimer. Todas esas enfermedades están relacionadas a acúmulo de metales pesados en nuestras células. Pues te digo más, otra de las funciones que tiene es que que te da energía. Al nuestro cuerpo estar con unas células en óptimas condiciones, entonces te va a dar energía. Y algo muy importante para los atletas, excelente. ¿Por qué? Porque al aumentar tu energía, aumenta tu rendimiento, y si lo combinas con ejercicios, entonces va a aumentar tu masa muscular. Y para completar, otra cosa muy importante es que es el antioxidante maestro. Todos conocemos qué son los antioxidantes y cómo funcionan en nuestro cuerpo. Pues los antioxidantes nos ayudan a mantenernos más jóvenes, nos ayuda también a eliminar radicales libres de nuestro cuerpo que tanto daño hacen a las células. Los radicales libres dañan nuestras células. ¿Y qué provoca los radicales libres? Pues no dormir bien, la mala alimentación, el cigarrillo, el alcohol, la exposición a radiaciones de diferentes formas, ya sea por los teléfonos celulares, por las ondas electromagnéticas que hay en el medio ambiente. Todo eso produce radicales libres. ¿Y qué hacen los antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el magnesio, el zinc? Pues que actúan atrapando los radicales libres para evitar que dañen nuestras células. Pero ¿qué les digo? El glutatión es quien se encarga de que esos antioxidantes trabajen adecuadamente. Si no tenemos buenos niveles de glutatión en nuestro cuerpo, entonces no van a funcionar adecuadamente los antioxidantes. Así que te invito a que investigues y a que pruebes nuestro Inmunocal.
el mejor suplemento nutricional que existe con la última tecnología. ¿Para qué? Para que vivas una vida saludable, más larga y más feliz. Pues muchas gracias, de verdad, bendiciones para todos. Gracias Domingo Herrera y gracias Darío Paredes por esta invitación. De verdad, los esperamos como cada semana con nuestra cápsula de salud, donde vamos a estarle presentando otros productos también para mejorar la salud de las personas. Yo soy Jenny Guzmán y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ahí escucharon a la doctora Jenny Guzmán con su cápsula de salud, que cada semana obtendrán ustedes buenas informaciones que tengan que ver con la salud, los buenos medicamentos que deben utilizar. Ahí tocó varios temas, Domingo. Yo encargué ya definitivamente mi Inmunocal, Inmunocal, con glutatión. Ay, mi hermano, esa palabra hay que ponerla en la mente, glutatión, que tiene muchos componentes como vitamina, sirve para lo inmunológico, o sea, para fortalecer la defensa del cuerpo y desintoxica, que hay que desintoxicarse. Habló del Alzheimer y la demencia también. Sí, porque energiza y quelante. Es algo que ayuda a eliminar los metales fuertes. Por ejemplo, esos metales que hay mucha gente que vive al lado donde procesan baterías. Y eso se le va a la sangre. Entonces, con esto aquelante, y no es escalante, no, aquelante. Así que a consumir todo Inmunocal con glutatión. Ahí te vieron los teléfonos que la doctora le puso ahí. Comuníquense siempre con la doctora Jenny Guzmán, ahí están los teléfonos. Vía WhatsApp también pueden solicitar su medicamento para buscarle la solución a cualquier prioridad que ustedes tengan en base a la salud. Hay que cuidarse. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Domingo. En breve regresamos con muchos temas que todavía quedan para todos los dominicanos que no se mueven de ahí, porque están esperando siempre informaciones fuertes, y las fuertes siempre se las daremos, pero la que acaba de pasar en materia de salud, Inmunocal con glutatión también, sí, en buenas orientaciones en la mano de la doctora Jenny Guzmán. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con tu programa favorito de cada día, tu programa Decisiones RD. Domingo, continúa trabajando el tremendo director de INESPRE, Iván Hernández Guzmán. Esta vez estuvo, el director del INESPRE participó como invitado especial, oigan esto, en el acto de inicio del año escolar en la provincia de Santiago, que se llevó a cabo en la escuela Emilio Prudón, en el sector Los Pepines. Participó junto a la viceministra de Educación, Yulisa Hernández, la directora regional, Marieta Díaz, la gobernadora de la provincia, Rosa Santos, entre otros funcionarios. Vamos a ver algunas palabras que dice justamente el director de INESPRE, Iván Hernández, con esa invitación que le hicieron ese día en Santiago. Vamos a ver, señor director. Hoy en Los Pepines, que nací aquí en la General Cabrera, número 30, fue mi primera residencia. Luego con mis abuelos vivía en la Avenida Francia, parte de Los Pepines también. Y hoy orgulloso de entregar este recinto que tenía tantos años parado y devolvérselo a la comunidad y ver la alegría y el entusiasmo después de prácticamente un año en las casas, que los niños puedan volver y se vuelva a la normalidad. Buenos días. Hay que afinar una estrategia con él. Qué chulo, de verdad que sí, me encanta cuando veo a los niños ahí disfrutando su año escolar, su inicio del año escolar. La verdad es que yo me lo gozo, porque yo lo viví. Lo que pasa, yo disfruté mi niñez, Domingo. Lo que pasa es que don Iván Hernández se ha convertido en una personalidad en que todas las personas quisieran tenerlo en su casa, en su institución, porque es un hombre que a través de INESPRE ha revolucionado INESPRE. Señores, INESPRE no existía, de por Dios, mas sin embargo este hombre ha conectado con los productores y desde el productor directamente al consumidor se abaratan los precios y todo el mundo está contento con el presidente. Ojalá Darío Paredes, que estuvimos allá, y INESPRE está en un cuartuchito. Señor presidente, a INESPRE hay que buscarle un edificio que lo distinga. A INESPRE, graba esto Darío Escalante, a INESPRE hay que buscarle un edificio bien remozadito, algo grande para INESPRE, algo grande para Iván Hernández, porque al que lo está haciendo bien hay que premiarlo. Hay que acomodarlo. Y tiene una oficinita chiquita, algo chiquito,
INESPRE es como un callejón, una curva. Hay que buscarle un edificio, algo grande, algo bien bonito a INESPRE, porque el que está trabajando hay que enaltecerlo, señor presidente. Por primera vez en la República Dominicana, Domingo, tú lo sabes, Darío. Estamos recibiendo un INESPRE realmente lo que debería ser durante años. Es por primera vez que el dominicano y la familia dominicana recibe los precios muy por debajo del productor al consumidor. Y esto hay que premiarlo. Pero claro, ¿cómo? Haciéndole un gran edificio a INESPRE para que los que están trabajando ahí trabajen cómodo, para que ese señor, el licenciado Hernández, esté bien representado, señor presidente. Así que ya usted sabe, cuando usted venga de allá, de Estados Unidos, de obtener todo ese éxito ante la ONU, vamos a hacerle un edificio bien a INESPRE. Así es, así es. Tú sabes, Domingo, ¿dónde están los camiones que Manuel Jiménez, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, solicitó que nunca han llegado? Dice aquí, los famosos camiones de la basura comprados por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este están atrasados. Es que el inútil de Manuel no pega una sola. Dice, ¿pero cómo así que están atrasados? No han llegado. Hace un año que lo está esperando y no llegan. Pero ya lo pagaron. Y la basura está arropada. Mira, la empresa Mese Logis, encargada de transportar 25 nuevos compactadores adquirida por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ha registrado un retraso en las operaciones desde Shanghái, China, a la República Dominicana. De Shanghái. En una carta, mira, esto me causa risa porque él no pega una. No pega una. Manuel Jiménez no pega una. Ay, mi ¿Qué vamos a hacer con nuestro amigo Manuel Jiménez? Porque amigo de eso nosotros. es mentira tuya, porque él pegó a besos ternura. Besos ternura. Y tanto que le aconsejaron a él que no se metiera en política. A la verdad. Pero es Yo que, me río no porque, es fácil administrar un ayuntamiento. No es fácil administrarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no, él va a salir. Él va a salir cuando lo saquen. Dejémoslo ahí, Domingo. Porque Manuel es amigo de nosotros, ¿entiendes? Sí, Es amigo de uno. Pero caramba, no pega una, mi hermano, caramba. Trata de conversar con nosotros, con Domingo Heredia y Darío Paredes, para asesorarte en algunos puntos que sabemos que debe realizar en esa provincia. Y yo sé que nosotros tenemos la alternativa. Llámanos, estamos a tu orden, hermano. Mira, el gobierno de Biden que no es de Biden, que está abrirá el país a viajeros de 33 países, incluyendo China y Brasil. ¿Y con los haitianos qué van a hacer? Las restricciones previas impedían el ingreso de personas desde esos países que no fueran ciudadanos estadounidenses. Seguirán pidiendo prueba negativa del COVID-19 para todos los pasajeros. Todo extranjero que quiera ingresar a Estados Unidos deberá presentar una prueba de vacunación contra el coronavirus para poder completar el proceso, informó este martes la administración de Biden. El gobierno del presidente de Estados Unidos, John Biden, informó ayer que el país abrirá sus puertas en noviembre a viajeros de 33 países, incluyendo China. El anterior es el principal requisito de acceso a Estados Unidos, según anunció el coordinador de la respuesta al COVID de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una conferencia de prensa. Eso significa que Biden va a abrir, pero no va a abrir Texas. Ahí están los haitianos esperando, en el río ahí, esperando para entrar a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer con ellos? Sí. Tienen que abrir el país también para ellos. Tú sabes que nada más quieren abrir la frontera de aquí, de República Dominicana. Bueno, también que abran allá en Texas. ¿Por qué no abren ahí? Mira. Para que esos muchachos entren. Tú sabes que Leonel Fernández fue elegido entre los 4 presidentes que debatirán futuro de América Latina. De verdad que fue una buena elección del presidente, de esa comisión de elegir al presidente, porque el presidente Luis Abinader, presidente Leonel Fernández, tiene buena experiencia en base a eso. 4 expresidentes de países de Latinoamérica, de América Latina, responsables de organismos regionales y varios académicos expertos debatirán a partir de este jueves el futuro de la región en la 3ª edición del Foro Global
América Latina y el Caribe, que se celebrará en Nueva York. El foro, que se desarrollará sus debates entre los próximos jueves y viernes, reunirá a los expresidentes Leonel Fernández de la República Dominicana, Ricardo Lagos de Chile, Ernesto Samper de Colombia y Laura Chinchilla de Costa Rica. Los exmandatarios compartirán 6 meses de debate con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Barcena, así como con un grupo de destacados especialistas. Yo felicito a esta comisión, repito, de haber elegido al doctor Leonel Fernández, porque tiene mucha capacidad, mucha experiencia, con conocimiento de lo que tiene que ver con el desarrollo de América Latina, y justamente estos 4 expresidentes de diferentes países van a representar y van a exponerse en este foro una buena exhortación y orientación para que continúe el desarrollo en América Latina, como así su conocimiento lo requiere, Domingo. Si ha sido electo es por algo, lo están tomando en cuenta. Sí. Y eso es muy importante para la República Dominicana, porque el doctor Leonel Fernández es un dominicano que fue presidente 3 veces de la República y tiene el partido La Fuerza del Pueblo. O sea que es una buena representación que vamos a tener con el doctor Leonel Fernández. Así es. En la OEA. Vamos a una pequeña pausa comercial. En breve regresamos con el final de este tremendo programa en el día de hoy, que no ha tenido desperdicio para todos los dominicanos y la diáspora, que no se lo pierden día tras día. En breve regresamos. El fin pronto vendrá. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo, que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida, y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inegro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Coca 3 para que ganes más. Llegó el Coca 3 con mucha facilidad.
de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Gracias a todos ustedes por continuar ahí con nosotros siempre en sintonía. Domingo, los valores y las morales deben continuar en la familia dominicana. Hay un diputado, el diputado Wessing, está pidiendo la lectura de la Biblia en la escuela, rescataría los valores. Eso yo lo apoyo. Nosotros como programa apoyamos este tipo de iniciativa. El diputado y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessing Chávez, aseguró este miércoles que ante la necesidad de rescatar los valores, la moral y cívica del país, hace falta una revolución que se podrá llevar a cabo con la aplicación de la ley 44-2000, que establece la lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas. Dice él, pienso que hay que hacer una revolución moral en la República Dominicana, sobre todo en la escuela. Entiendo que hay que rescatar la moral y cívica que antes se nos daban, bajo los principios que dieron origen a esta nación y que están plasmados en la bandera nacional, señaló Wessing. Yo apoyo este tipo de iniciativas porque los valores, las morales, lo que se llama moral y cívica, que a mí me lo dieron, eso es precioso. Y siempre los principios, los valores se mantienen dentro de la familia dominicana. Ve acá, ¿por qué fue que quitaron moral y cívica? Yo esa parte no se robaron a moral y cívica, hermano. Quitaron a moral y cívica. A esas dos personas que estaban haciendo un trabajo tesonero en las escuelas, moral y cívica. Que alguien me diga para dónde fue que llevaron a moral y cívica. Que lo traigan, Darío. Que traigan a moral y cívica para que este país vuelva a ser el país con los valores en valores. Hablar de que en las escuelas se lea la Biblia, eso es algo, eso no hay que ni que aprobarlo, eso Domingo, hay que hacerlo. Domingo, eso no hay que aprobarlo, hacerlo. Los valores cristianos, yo que tengo formación y principios de valores cristianos, yo, gracias a mis padres, le puedo decir de que hace falta que en realidad se le dé lectura a la Biblia en las escuelas, y yo apoyo este tipo de iniciativas. Finalmente, Darío, el viernes 24, todos a apoyar la iniciativa anticorrupción del presidente Luis Abinader en la Puerta al Conde a las 10 de la mañana. Ahí está, míralo ahí. ¿Por qué nosotros, el pueblo, debemos apoyar a nuestro presidente Luis Abinader? Ahí define todo, este viernes 24 a las 10 de la mañana en la Puerta del Conde, todo acudir a esta gran manifestación que coordina Óptica Almanza. Muchísimas gracias por recibir siempre las buenas orientaciones a través de tu programa Edición RD, y no se pierdan mañana y pasado unos programas especiales que le tenemos a ustedes, temas contundentes y vida de Máximo Mejía, tremendo empresario. Muchísimas gracias y nos veremos en otra próxima entrega.